Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, qué alegría una vez más poder compartir la poderosa palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así que de parte del Señor deseo que cada uno de ustedes sean muy bendecidos y que cada uno de ustedes también puedan recibir la porción de esta palabra como la he recibido yo de parte del Espíritu Santo, también sea revelada a sus vidas, sus corazones, para la edificación de cada uno de nosotros y también del cuerpo de Cristo. Así que para eso vamos a orar, para glorificar el nombre del Señor. Mi Dios, gracias en el nombre de Jesús te damos por la oportunidad de poder recibir palabra tuya, Señor mío. Gracias, somos bendecidos al ser alimentados con esta porción de tu palabra, Señor mío, que sin duda reconfortará nuestra alma, nuestro espíritu, Señor mío, nos ayudará a seguir creciendo siempre para poder hacer tu perfecta y soberana voluntad, Señor mío. Gracias por lo que estás hablando en nuestras vidas. Gracias porque hemos podido llevarlo a la práctica y gracias porque aún quedan muchas cosas más por enseñarnos, Señor. Y gracias porque todo está escrito en tu palabra para poder aprender. Espíritu Santo, gracias por la sabiduría que nos has dado para poder interpretarla y para poder entenderla, Señor mío, tu poderosa palabra. Señor, te glorificamos y te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, por supuesto, que tenemos palabra del Señor y continuaremos el estudio del libro de Nehemías, ¿cierto? El domingo pasado compartimos una palabra que tenía como título Nuevos opositores. Una nueva oposición se había levantado en el capítulo 6. Yo lo quise hacer en dos partes porque son dos oposiciones totalmente diferentes, pero muy importantes porque es importante que nosotros que queremos iniciar y hemos iniciado ya esta gran obra de crecimiento para glorificar el nombre del Señor, tenemos que estar atentos a todas estas oposiciones que vamos a tener, que por supuesto siempre buscan que nosotros nos detengamos y que nosotros nos desanimemos, y peor aún que nosotros bajemos nuestros brazos y desistamos de esta gran obra de servir al Señor. Siempre recordarles lo que hemos estado hablando, compartiendo en el libro de Nehemías, ¿cierto? Que es una hermosa palabra, como Nehemías recibe de parte del Señor una instrucción a través de un sentimiento, de una sensación en su corazón de hacer algo por lo que estaba ocurriendo, comienza a orar, comienza a ayunar. Esto que tiene que servirnos de lección a nosotros, hermanos. Cada vez que nosotros sintamos algo, no inmediatamente va a lanzarlo. Tenemos que orar al Señor, discernir, ponerlo en oración, en ayuno, siempre y el tiempo que sea necesario. Nehemías estuvo 3 meses esperando respuestas del Señor. Luego planificar, primero decidirse, obviamente, decidirse, aunque Nehemías estaba muy cómodo decidirse. A veces nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa y el Señor nos manda a hacer algo y estamos tan cómodos que como que nos cuesta. Pero si el Señor nos llama, tomar la decisión de servir al Señor y planificar, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, quiero hacerlo acá. Todo bien planificado, con ánimo, animando a los demás, trabajando en equipo, compartiendo con los demás del cuerpo del Señor, con fervor, con pasión, no por cumplir, sino con devoción, con amor, con cariño, eh, y siempre estando atento a todas las maquinaciones del diablo, toda la oposición que hay, que siempre va a haber, y que vimos varias oposiciones. Vimos la oposición que viene desde afuera, vimos la oposición, ¿cierto?, que también viene desde adentro, la oposición que viene de afuera a través de la burla, del escarnio, de esto que es tratar de desanimar a través de ofensas o de cosas que seguramente muchos hemos vivido cuando hemos querido hacer algo y se nos ha hecho burlas de eso. También está la oposición desde adentro, que vivió también Nehemías y que nosotros también podemos vivir desde adentro, desde nuestro interior, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestros vecinos, de los cercanos. También hay oposición, pero siempre entendiendo de que nosotros tenemos que resolver las cosas con sabiduría,
a la luz de la palabra, no permitiendo que el diablo se ponga sobre nosotros, sino con sabiduría y con gracia, recordando que somos hermanos en Cristo. Nunca olvidando de esto. Y el domingo pasado vimos una nueva oposición, que esta vez era el diablo mismo disfrazado, tratando de hacer algo pacífico, y llama a Nehemías y lo invita a conversar, y lo compartimos desde el capítulo, perdón, desde el versículo 1, y lo llama a una charla, a que conversemos, y parecía algo buena onda, algo sencillo, algo como que estaba haciendo las paces, pero Nehemías discernió en el espíritu de que lo que buscaban era hacerle mal, y Nehemías le responde: ¿cómo yo voy a ir contigo y voy a dejar de trabajar en esta gran obra? Nehemías dice. Y el diablo, luego de insistir y de insistir, dice la Biblia que hasta 4 veces, y incluso una quinta vez, eh, invitó a Nehemías con una carta abierta hacia la gente, tratando de hacer ver a la gente que ellos querían hacer bien. Pero la carta venía haciendo comentarios y acusaciones falsas contra Nehemías, intentando avergonzarlo con el pueblo, intentando buscar que Nehemías fuera avergonzado delante del pueblo. Pero es interesante cómo termina la parte esa que vimos nosotros, que está en el verso 9, ¿cierto? Que fue el último versículo que vimos. El verso 9, Nehemías termina diciendo: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Después de toda esta posición que Nehemías había recibido, y después de toda la oposición, todos los intentos que tenía el enemigo de hacer desertar la obra, Nehemías podría haber dicho: Señor, yo me retiro. Pero Nehemías le dice al Señor: Señor, fortalece tú mis manos, porque yo no voy a desertar de la obra, yo voy a continuar, pero necesito que me fortalezcas, porque estoy siendo no solamente ofendido, no solamente estoy siendo avergonzado, sino también está siendo injurias en contra de mí, calumnias falsas. Pero esto no termina ahí. Viene una nueva posición ahora, que es la segunda parte de esta predicación, y la comenzamos a ver a contar del verso 10. Pero la oposición que vamos a ver en estos versículos viene de algo que la Biblia nos menciona, que vivió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue traicionado por uno de sus apóstoles, Judas Iscariote, quien lo vendió por dinero, por 30 piezas de plata exactamente. El diablo posó sobre Judas y lo tentó a ser sobornado por los enemigos en ese tiempo, y hacerles vender a Jesús. O sea, lo traicionó. Judas era un apóstol de Cristo y lo traicionó. Y esto es justamente lo que Nehemías sufre. Ahora uno puede decir: ¿pero qué es lo que es traición? Traición en el diccionario dice que es valerse de prácticas deshonestas, para que nosotros prestemos mucha atención y no vayamos a caer en esto. Es valerse de prácticas deshonestas para lograr un determinado propósito, ya sea por envidia, por amargura, por enojo, por celo, por resentimiento, por avaricia, torciendo la verdad, o sea, mintiendo, difamando, hablando a espaldas, confabulando y mintiendo además para lograr fines sin importar los lazos cercanos que puedan haber. Esto, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nehemías lo vivió, a contar del verso 10, que dice así: muy dolorosa la experiencia que Nehemías vivió, pero vamos a ver
¿Cuál fue el resultado de esto? Verso 10 dice, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. En esta ocasión aparece Semaías. Dice que era parte del pueblo, parte de los hijos del Señor, y dice el relato que él estaba escondido en el templo. Cuando vio que venía Nehemías, lo llama y le dice, Nehemías, ven conmigo, escóndete aquí porque te quieren matar y esta noche sí que te van a matar. Entonces uno puede pensar, bueno, un consejo sabio, o sea, un consejo eh, de cuidado para que Nehemías no sufriera algún ataque que podría causarle la muerte. Y además la invitación es a encerrarse en el templo, en la iglesia. O sea, no es un mal consejo, uno puede pensar. Pero Nehemías discernió inmediatamente que no era un buen consejo. Primero que nada, porque siempre cuando usted, hermano, dé un consejo o cuando reciba un consejo, tiene que tener base bíblica. Si no hay base bíblica, hermano, es un mal consejo. Así de simple. ¿Por qué? Porque es un consejo que en algún momento va a decaer. Un consejo bíblico tiene firmeza. Mire, yo les voy a decir por qué no era un consejo sabio. La Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 18, Números 18, en el verso 7, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se estableció todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y los sacerdotes que iban a estar a cargo de la administración de todo el trabajo, se le entrega esta condición de que ellos van a estar a cargo, pero es interesante lo que dice al final, porque el extraño que se acercare, cuando habla del extraño se está refiriendo a que ningún otro que no sea levita de los sacerdocios, dice morirá. Por ende, Nehemías sabía la escritura y Nehemías sabía que él no podía encerrarse ahí, porque el extraño que entrara ahí, si no era sacerdote, si no era de la tribu de Leví, moriría. Por tanto, no era un consejo bíblico. Mire qué interesante. Nehemías lo tenía muy claro. Por eso es que Nehemías discernió de que este no era un buen consejo. Y además, el verso 11 del mismo Nehemías 6 dice, entonces dije, Nehemías hablando, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y él dice, no entraré. Entendió de que algo no estaba bien. ¿Y cómo se iba a esconder él? Dice Nehemías. Seguramente sabía este texto, que muchos de nosotros lo conocemos también. El libro de 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante este texto, porque a veces como que tomamos la primera parte, ¿no? Y decimos, no, nosotros tenemos que ir y vamos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, toda razón, pero también nos dio de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? O sea, tengo que primero controlarme, tengo que saber lo que voy a hacer, dominio propio, o sea, controlarme a mí mismo, no por los impulsos. Y Nehemías lo tenía muy claro. Nehemías tenía muy claro este texto y nosotros también tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Y Nehemías se dio cuenta. El verso 12 dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Nehemías logró discernir en el espíritu de que había
habían contratado a este Semaías para poder hacer caer a Nehemías y hacerlo caer en una trampa que le hubiese perjudicado absolutamente, porque lo hubiesen hecho pecar delante del Señor. Nehemías había sido traicionado por uno de ellos mismos. Y el verso 13 dice: porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. Porque sabía Nehemías que si entraba al templo iba a pecar, porque la Biblia decía que ninguno que no fuera de la tribu de Leví no podía entrar. Sabía que era un pecado, por eso le dice: y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. ¿Qué quiere decir infamado? Deshonrado, desacreditado, desprestigiado. Y eso es, hermanos, lo que busca el enemigo a través de esta oposición, para que usted y yo desistamos y dejemos de buscar del Señor. A veces incluso usa de nosotros mismos, entre nosotros mismos, para desacreditar. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar de lo que nosotros hablamos en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Nuestras conversaciones tienen que ser de bendición, hermanos. Tienen que ser para honrar, no para difamar, ni para desacreditar. Porque el diablo es el que difama, el diablo es el que desacredita, el diablo es el que busca deshonrar a alguien. Nosotros estamos para bendecir a alguien. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hogares. Por eso cuidémonos, porque si lo estamos haciendo, estamos trabajando para el diablo. Si estamos difamando, estamos trabajando para el diablo. Si estamos desacreditando, estamos trabajando para el diablo. Mire lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Se da cuenta, hermanos? Por avaricia harán mercadería, o sea, harán negocios con palabras fingidas, palabras falsas, deshonestas, con tal de desprestigiar y ganar algo. Nosotros no estamos para eso, hermano. Nosotros estamos para bendecir al Señor, a bendecirnos entre nosotros. Nosotros no somos hijos del diablo para hacer esto. Nosotros somos hijos del Altísimo. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque nosotros, al hablar mal de alguien o al desacreditar a alguien, estamos traicionando. Estamos traicionando. Lo dije en un principio, cuando hablé acerca de qué lo que era una traición. Y una traición es hablar a espaldas de otro. Hablar a espaldas de otro. Difamando, confabulando. Incluso, sin importarle los lazos que pueden haber. Lazos, relaciones. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de hablar mal de alguien. Y también tenemos que reaccionar correctamente cuando hablen así de nosotros. ¿Cómo reaccionó nuestro hermano Nehemías? Dice el verso 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Se da cuenta, hermano, que no era uno solo, eran varios. Aquí dice: y de los otros profetas. O sea, había más gente, más hermanos del mismo pueblo que procuraban infundirle miedo para que Nehemías detuviera la obra.
Todos ellos habían sido sobornados. Todos ellos se les había acordado algo para hacer detener la obra, hacer detener a Nehemías. A veces son muchos, muchos son los opositores. Y a veces incluso hasta los que están más cerca de nosotros. Pero el que está con nosotros ya venció en esa cruz. Y lo que viene después es muy hermoso escucharlo. Versos 15 y 16. Fue terminada pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. 52 días tardó Nehemías en construir este muro. Impresionante. ¿Por qué? Tú me decís, pero ¿cómo tan poco se demoró? Bueno, estaba la mano del Señor sobre él. Y segundo, Nehemías no se dejó amedrentar, ni cesó la obra a pesar de toda la oposición que recibió, a pesar de la burla, del oprobio, del ataque desde afuera, a pesar de los problemas internos, de los problemas que estaban teniendo entre ellos mismos, a pesar de el ataque del enemigo al tratar de ser difamado por los demás, tratando de ser seducido por el enemigo para acercarse también a ellos, a pesar de ser traicionado, no solamente por uno, sino por varios. Nehemías no desistió y continuó la obra. 52 días terminó de hacer los muros de Jerusalén. Impresionante. Verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Todos los que se burlaban, todos los que trataron de detener, todos los que trataron de oponerse, dice la Biblia, que fueron todos humillados, porque vieron y conocieron que Dios estaba en medio de esa obra, que Dios estaba en medio de ellos, y nada ni nadie podría hacer detener la obra, porque el Señor estaba en medio de ellos. Y ahora también a nosotros, hermanos, en medio de la obra que usted ha comenzado, todos los que se burlan de usted, todos los que hacen mofa de usted, todos los que se ríen de usted por lo que usted cree, por lo que usted tiene fe, porque usted cree que esto va a pasar y todo se va, no, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir. Familiares, quizás hijos, nietos que quizás están perdidos y viene el diablo y te dice que ¿dónde? Si no tiene, no hay ni una posibilidad, y se ríen y se burlan de ti. No dejes de orar, no dejes de trabajar en esta gran obra, porque el Señor está en medio de ella. Todos los que se opongan, todos los que traten de detenerte, serán humillados, hermano. Serán humillados al ver cómo Dios obra en tu vida. Y aunque a veces no podamos ver, Dios sí está obrando. Sea cual sea la oposición, hermano, no desistas, no ceses de la obra. Si has comenzado a edificar, si has comenzado a edificar en base de lo que hemos estudiado y te has propuesto y has sentido el Señor y has comenzado a orar y a ayunar y se han burlado y has tenido oposición para hacerlo y ha venido distracción y te has mantenido firme, mantente firme. Y si has tenido problemas internos, problemas en la casa, problemas en la familia, problemas con los hermanos, medita, para, ve, observa, resuelve bíblicamente. Dominio propio, con amor, sí con poder por supuesto, pero con amor y con dominio propio. Y si has sido traicionada o traicionado, sigue avanzando. Sigue avanzando, porque esto no para. Si terminamos de leer este capítulo,
Los versos del 17 al 19 dicen: Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque eran yernos de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Qué quiere decir eso último que leímos? Si enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Quiere decir de que la oposición no cesó. La oposición, hermano, no va a cesar nunca. Si usted ve que la oposición para, si usted ve que no hay oposición, preocúpese, porque si no hay oposición es porque en realidad no hay una gran obra que usted está haciendo. No hay una gran obra que el diablo diga: no, esto hay que detenerlo. Si no hay oposición es porque en realidad no hay algo que estemos haciendo que le pueda perjudicar a él y que le pueda favorecer al reino. Pero si hay oposición, y si usted sigue avanzando, se mantiene firme y no desiste, déjeme decirle que la oposición va a continuar. Y va a seguir, y va a seguir. Y aunque el enemigo no se cansa, aunque el enemigo insiste, no se detiene en su afán por detener la obra del Señor, Nehemías no se rindió. No se rindió porque Dios fue el que comenzó esta gran obra. Y así también en nosotros, hermanos, así también en usted, así también en mí. La oposición no va a descansar, pero el Señor está con usted. Y el Señor comenzó en usted esta gran obra. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, o sea, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en usted, el que comenzó en mí, esta gran obra, la perfeccionará. Él es el que la va a completar, Él es el que la va a terminar, Él es el que le dará las fuerzas, el que fortalecerá sus manos para continuar trabajando, para continuar sirviendo, aún en la oposición, que no desiste, y lo pudimos ver, porque aún habiendo terminado los muros, la oposición continuaba contra Nehemías. No desista, no baje los brazos, no se salga del camino, manténgase firme, manténgase fuerte, fortalecidas las manos en el Señor y creyendo que Él va a completar y terminar esta gran obra que ha comenzado usted. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por un nuevo consejo que nos ha dado, Señor mío. Esta vez una oposición dura, una oposición difícil. Señor, es muy difícil levantarse, es muy difícil, Señor, volver a ponerse en la brecha cuando somos traicionados, ¿sabes? Más por nuestros cercanos, Señor. Señor, la traición es un arma dolorosa que el enemigo usa para hacernos decaer, para hacernos flaquear, para hacernos desistir, Señor mío. Pero tú fuiste traicionado también, y eso no impidió que se cumpliera tu propósito, que es y que fue el dar la vida por cada uno de nosotros. Así también Nehemías también fue traicionado, pero eso no impidió que se cumpliera esta gran obra. Así también en nosotros, Señor mío. Una nueva oposición hemos visto ahora. Señor, ayúdanos a que esto, Señor, sea un consejo que tomemos en nuestro corazón. Que entendamos que estamos expuestos no solamente a ser traicionados, sino también estamos expuestos a traicionar. Ayúdanos a, Señor, estar en nuestras conversaciones familiares, con nuestros hermanos cercanos, con los que tengamos más afinidad, y que nuestras conversaciones sean de bendición, para honrar, Señor mío, no para desacreditar, Señor, porque el que desacredita
es el diablo, Señor. Y nosotros somos hijos del Altísimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Fortalécenos día a día y ayúdanos a continuar la gran obra que tú has comenzado y que tú también terminarás hasta el día de que venga Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Bendiciones a cada uno de ustedes y sus familias.